Buenas a todos. La primera pregunta que habría que contestar es por qué hacer un encuentro sobre una reforma fiscal que aún no está aprobada. La respuesta es que la aprobación definitiva se espera para noviembre y desde ese momento hay poco plazo para que nuestros participantes puedan planificar fiscalmente de ahí hasta final de año. Luego, ir comentando qué aspectos son novedosos y qué conceptos novedosos van apareciendo en una reforma permite ir avanzando esas posibles operaciones de planificación. Los antecedentes de la reforma son claros. La crisis ha hecho mella en las arcas públicas, ha descendido la recaudación fiscal, estamos haciendo frente a un paro desbocado, la demanda interna no existe y como consecuencia de ello todos los organismos públicos internacionales, los partidos políticos, las asociaciones empresariales y sindicales reclamaban del Gobierno una reforma fiscal. Una reforma fiscal cuyo informe encargó a la Comisión Lagares en verano del año pasado, de 2013, y que acabó esa comisión con un informe que se publicó en marzo del 2014. En ese informe se sugería la modificación de la totalidad de las figuras tributarias del sistema fiscal español. A partir de ahí, en junio del 2014 aparece un anteproyecto de ley que deja fuera tanto el impuesto sobre el patrimonio como el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En nuestra opinión, el Gobierno en esta época que atravesamos no quiso tocar la financiación de las comunidades autónomas y no quiso meterse en reformar esas figuras. En agosto del 2014 definitivamente sale un proyecto de ley que esperamos su aprobación para noviembre. En el proyecto de ley dejan fuera la modificación de la Ley General Tributaria. Digamos que las principales novedades en relación al IVA son novedades muy técnicas que básicamente vamos a pasar por encima, dejaremos material a disposición de los participantes por si quieren consultarlo y vamos a centrar este encuentro en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre sociedades. En relación al primero hay multitud de novedades en la regulación de los rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario, pero sobre todo son novedosas la desaparición de los coeficientes de abatimiento y de corrección monetaria en el cómputo de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Esta desaparición hará que transmisiones de bienes, por ejemplo inmuebles, que pensasen realizarse con anterioridad a final de año o con posterioridad al principio del año que viene, haya que ver cuál es el efecto fiscal de hacerlo antes o después, puesto que se pueden producir ahorros importantes. El Gobierno toca también las aportaciones a planes de pensiones y los límites bajan de los 12.500 y los 10.000 a 8.000. Por último, digamos que bajan las tarifas, bajan de forma sustancial en lo que se refiere al tramo estatal y ahora tendremos que ver qué es lo que pasa con nuestra comunidad autónoma que, como bien sabéis, tiene quizás las tarifas más altas o las segundas más altas de todo el territorio español. En relación al impuesto sobre sociedades nos enfrentamos a un texto nuevo, un texto en el que se producen como consecuencia multitud de novedades. Básicamente lo que se produce es una reducción de la tarifa que pasa del 30% al 25% y de la misma manera una reducción de gastos deducibles, de imputaciones o de posibilidades de imputarme las bases imponibles negativas y una desaparición importante de deducciones. Es importante tener en cuenta, y valga la redundancia, la desaparición de los coeficientes de corrección monetaria si vamos a hacer transmisiones de bienes. Como decía, cuando nos enfrentamos a una reforma fiscal, normalmente la aparición de conceptos novedosos implica la posibilidad de planificar. Vamos a hacer un repaso de todos estos conceptos novedosos y vamos a ver en qué medida son aplicables para nuestros participantes. Muchas gracias.